Capítulo 34. En el momento en el que los primeros rayos del sol se filtraron a través de la claraboya del desván, delatando diminutas motas de polvo suspendidas en el aire, la vieja Daphne abrió los ojos. Entumecida todavía, suspiró. La larga noche había terminado. Llegaba la luz del nuevo día y, con ella, la seguridad, la paz. El vampiro habría regresado a su cubil, interrumpiendo su búsqueda hasta el siguiente retorno de la oscuridad. Era hora, entonces, de abandonar la custodia de la puerta oscura para acometer una nueva misión que solo podía llevarse a cabo bajo el cálido resguardo del sol: localizar el refugio del vampiro. La vidente no pudo evitar sonreír ante la peculiar situación. Por la noche ellos se escondían y Bagni los buscaba. Los papeles se invertían y eran ellos los que debían salir a cazar al monstruo antes de que despertara con el atardecer. ¿Quién ganaría aquel juego mortal? La bruja se removió en el colchón que Jules había subido a la buhardilla para ella, en atención a su edad. ¿Volvería Pascal de su inconcebible viaje antes de que terminara aquel pulso en el mundo de los vivos? Jules y Dominique seguían durmiendo en sus sacos de dormir, agotados por la intensidad de los últimos acontecimientos. No habían descansado bien, aquejados de recurrentes pesadillas. Era comprensible. ¿Quién era ya capaz de distinguir los sueños de la realidad? ¿Cómo hacerlo?, se planteó la bruja, si incluso la propia vida se confundía con la muerte en el turbulento mundo de la espera. A Daphne le dio pena tener que despertar a los muchachos, pero no había más remedio. Cada minuto contaba. ¡Arriba, chicos!, les gritó con su voz desvencijada. ¡Hay que levantarse! Ellos refunfuñaron, estirándose mientras iban abriendo los ojos. En cuanto sus mentes resucitaron todo lo que había ocurrido, el sueño se desvaneció de forma brusca. ¿Qué hora es?, preguntó Jules con voz ronca. 7:30, respondió Dominique buscando con la mirada su silla de ruedas. Bueno, el vampiro sigue sin encontrar la puerta, ¿verdad? Esta noche no hemos recibido visita. Daphne, muy seria, los hizo partícipes de una de sus últimas intuiciones. Me temo que debe de faltar muy poco para que nos topemos con él. Quizá esta noche. Vaya. Jules decidió que era demasiado pronto para asustarse. Ni siquiera encontró en su fuero interno el impulso que una reacción así requería. Necesitaba un café para activarse. ¿Qué está haciendo Pascal ahora? Dominique, con voz somnolienta, expresó una curiosidad que todos compartían. ¿Habrá descubierto ya algún rastro de Michelle? Ojalá, deseó Daphne. Por ella y por su propia seguridad, tiene que volver lo antes posible. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Jules matizó. Me refiero a tiempo de los muertos. Dominique calculó las horas que habían transcurrido desde que se introdujera en el baúl para multiplicar el resultado por 7. De todos modos, aquella operación tampoco servía de mucho. Si Pascal ya no se encontraba en la Tierra de la Espera, si se movía a mayores profundidades en el mundo de los muertos, la conocida proporción en el transcurso del tiempo dejaba de ser fiable. Jules, lo mejor sería que te quedaras en casa esta mañana. La vidente no esperó a la contestación matemática. No conviene perder de vista la puerta. Dominique y yo nos encargaremos de empezar a investigar. A ver si averiguamos dónde se oculta el vampiro durante el día. Mientras descansan, esas criaturas se vuelven más vulnerables y hay que aprovechar. Daphne era consciente de la limitación de movimientos que suponía la silla de ruedas si se llevaba a Dominique con ella, pero Jules debía quedarse allí por si sus padres se les ocurría subir al desván. Me parece bien, convino Jules, bostezando. Aunque me gustaría acompañaros, todo sea por Michelle. Además, la caza de vampiros es todo un clásico. Dominique lo miró sin hacer ningún comentario, perplejo ante aquellas palabras demasiado neutras. Para su compañero, aquello parecía resultar atractivo dentro de la gravedad. Dominique, en su determinación por ayudar, no compartía, sin embargo, esa concepción tan aséptica. El carácter genuino de lo que estaban viviendo impedía a Dominique frivolizar. No, en esta ocasión no se trataba de un sueño, ni de un videojuego, ni de una partida de rol. Ocasiones habrá, no te preocupes, repuso la bruja a la observación de Jules, percibiendo el gesto confuso del otro chico. Tened el móvil a mano en todo momento. Debemos estar localizables. También para Pascal. Yo estaré atenta por si decide volver a contactar a través de mí. Si pasa demasiado tiempo sin tener noticias suyas, tomaremos nosotros la iniciativa y llevaremos a cabo una sesión de espiritismo para saber de él. Impresionante, comentó Jules con admiración mientras se aproximaba hasta la puerta oscura. Una sesión de espiritismo. Su semblante se ensombreció de repente. Lástima que Michelle no pueda estar aquí.
Lástima por la terrible realidad de su secuestro y, además, porque la ausencia de su amiga le impedía disfrutar de aquellas circunstancias como solo un legítimo siniestro podría hacerlo. La arriesgada situación de Michelle le arrebataba así una considerable porción de placer en toda aquella aventura. Jules suspiró. Sabiéndola en peligro, nada era lo mismo. Acercándose al arcón, el desgarbado muchacho levantó la tapa. Por supuesto, los objetos sagrados continuaban desaparecidos desde que la noche anterior llevaran a cabo la ceremonia para enviarlos al más allá. Ni la daga, ni la piedra, ni la pulsera habían vuelto a surgir de aquel gigantesco cajón. «Hiciste bien el rito», recordó el muchacho a la bruja sin despegar los ojos del interior de aquel baúl que tanto ocultaba. «Conseguiste enviar todo a ese otro mundo». «Nuestras esperanzas también», añadió en su mente Dominique pensando en Michelle. A continuación, consultando su reloj, decidió sacar a la luz una cuestión práctica. «Jules, ¿no te olvidas de algo?» El aludido se volvió hacia él con gesto de interrogación. Cayó en la cuenta al momento. «¡Mierda!», exclamó llevándose una mano a la frente. «Se supone que tenemos que ir a clase o llamarán a nuestras casas». Daphne asintió, contrariada. Otra vez ese estúpido obstáculo. Su edad y la relevancia de lo que tenían entre manos la limitaban a la hora de tener en cuenta detalles así. Pero no debía olvidar que sus ayudantes eran muy jóvenes, simples adolescentes. Aunque valientes, de eso no cabía duda. Lástima que no contasen con la libertad de los adultos. Eso lo complicaba todo aún más. Dominique pensaba en cómo solucionar aquello, fiel a su energía acostumbrada. En esta ocasión no podían permitirse acudir a clase y quedar después, así que había que buscar otra salida. «Jules», improvisó, «si finges que no te encuentras bien, tu madre llamará al liceo y justificará tu ausencia en clase. No creo que haya problema por un día. Esperas a que ella se vaya a trabajar y entonces te subes al desván. En cuanto a mí...». Supo enseguida lo que tenía que hacer para camuflar su falta de asistencia y lo explicó a la vidente. Una amiga suya era la encargada de apuntar las ausencias esa semana, por lo que cada día, a primera hora, llevaba a la sala de profesores un papel firmado por su tutor con los nombres de los alumnos que habían faltado. Era frecuente que mientras los encargados de ese cometido se dirigían a entregar aquellas listas, apareciesen en el colegio compañeros que solo se habían retrasado, en cuyo caso se tachaban los nombres de los recién llegados antes de dejar los papeles firmados en la sala correspondiente. Así se evitaban llamadas a domicilios de estudiantes que sí estaban en el centro. «Llamaré ahora a mi amiga», concluyó Dominique, «para que, cuando esté en los pasillos con el papel de las ausencias, me tache de la lista como si acabara de llegar. El profesor de la primera hora no se enterará, y así nadie avisará a mi casa de que no he ido a clase». Daphne dudó. ¿Querrá ella hacer eso? Si la pillan, se va a meter en un buen lío. Dominique sonrió con suficiencia. «Lo hará. Me debe algún que otro favor». Michelle suspiró, adormecida a pesar de su situación por culpa de un paisaje invariable, anquilosado. La caravana continuaba con su avance solemne. Más adelante, las paredes de aquel pasillo rocoso dejaban entrever un oscuro manto de nada, libre de barreras. Ya quedaba menos, por tanto, para superar aquella cañada interminable, tras recorrer durante días, durante noches, siempre noches, solo noches, el tembloroso fondo de aquella temblorosa cuchillada abierta en medio del sobrecogedor macizo montañoso. Hacía rato que habían dado comida y agua a la chica. Debía de ser esencial que llegara viva hasta el destino de aquel sombrío trayecto. Ella continuaba tumbada, sin fuerzas para revelarse en aquel mundo sin sol que no entendía, al que no pertenecía. Tras el frugal almuerzo, había vuelto a ser atada y amordazada por aquellos seres infectos que, en medio de su mutismo susurrante, habían puesto un extraño cuidado en no rozar su piel. Ella, entre sueños nerviosos donde volvía a estar con sus padres y amigos, gemía de dolor con cada bache, que repercutía como un latigazo en su cuerpo maltratado. Sus muñecas se mostraban despellejadas, casi en carne viva, por el lacerante roce de las cuerdas que la inmovilizaban. Alguno de aquellos espectros que la custodiaban se volvía de vez en cuando, goloso, adivinando con sus cuencas vacías las gotas de sangre en la delicada piel de Michelle. La comitiva no se detenía, nunca paraba. Siguiendo el ritmo fúnebre marcado por los tambores, avanzaba hacia oscuridades más impenetrables, que aumentaban su magnetismo conforme se aproximaban a ellas. La única novedad era que Michelle ya no estaba sola en su cautiverio. Un chico de unos 10 años viajaba inmovilizado y amordazado junto a ella. Michelle había sentido una inmensa pena cuando lo trajeron, pero ahora su agonía le impedía compadecerse de nadie que no fuera ella misma. Con ánimo de escapar de aquella pesadilla durante unos instantes, Michelle recordó el día en que Pascal le pidió salir. Tuvo la impresión de que habían pasado siglos desde aquella fecha.
Ella misma se sentía envejecer a cada paso. ¿Qué estarían haciendo sus amigos? Sus padres. Me estarán buscando, seguro, pensó para animarse. Pero una desalentadora observación alcanzó entonces su cerebro. No parecía posible que ellos, desde París, encontraran aquel inconcebible mundo de tinieblas perpetuas que la envolvía. Aquel mundo muerto. Por primera vez, Michelle se planteó si ya estaba muerta. Y por primera vez, incapaz de reunir los despojos de sus esperanzas, empezó a desear la muerte. Un pernicioso sentimiento que procuró apartar de su cabeza, aunque su sombra quedó allí, aleteando sobre ella con la persistencia agorera de los buitres. La mañana avanzaba de forma tranquila. Jules, que había abandonado el desván para asearse en el piso de sus padres, salía de la ducha cuando su madre golpeó la puerta del baño. —¿Jules? —¿Sí? El chico se temió que ella, suspicaz, volviera a insistir para que fuera a clase, algo a lo que él se había negado, conforme el plan para permanecer cerca de la puerta oscura. Jules había justificado su actitud aduciendo que no se encontraba bien y en principio había colado, aunque, ante la insistencia de su madre, empezaba a dudarlo. —¡Tienes visita, así que sal pronto! Aquella sorprendente respuesta provocó en él un drástico cambio de actitud. —¿Es Dominique? —No, una tal Marguerite Betancourt. Tenía voz de mayor. ¿Quién es? Jules fingió no haberla oído, pues no sabía qué contestar. ¿Marguerite Betancourt? No conocía a nadie que se llamara así, y mucho menos mayor, aunque ese nombre le resultaba vagamente familiar. ¿De qué podía ser? Se empezó a secar con calma, intrigado, aunque, ahora que compartía el secreto de la puerta oscura, empezaba a mostrarse receloso ante cualquier tipo de sorpresa. ¿No te habrás metido en algún lío? Ella seguía detrás de la puerta, algo inquieta. Que no, mamá, no te preocupes. La mujer oyó el sonido del ascensor deteniéndose en la planta. Ya llega. La paso al salón, ¿eh? Vale. Gracias, salgo enseguida. Ya distinguían el umbral de la atalaya, un gran arco de piedra empotrado en una muralla maciza de más de 15 metros de altura, sobre la que se erigía una garita de guardia que transmitía un aire amenazador. Un sutil mensaje de advertencia. Nada peligroso quedaba a la vista de aquel punto señalado, y eso constituía quizá el elemento más siniestro y disuasorio. La insinuación de un castigo desconocido, imaginado como espantoso, resultaba mucho más inquietante para potenciales infractores que una sanción concreta. Solo aproximarse al umbral de la atalaya provocaba un desasosiego interno muy molesto, una vaga angustia que solo remitía al ganar distancia con respecto a la muralla. Y sobre ella, la garita de los centinelas, encaramada a ambos lados del enorme tabique pétreo, como al acecho, a punto de cernerse sobre los incautos visitantes. Construida en forma de óvalo, las paredes de aquel refugio, semiocultas por la hiedra seca que trepaba desde el muro, se mostraban sembradas de extrañas imágenes labradas. Aquellos símbolos arcanos resultaban tan solemnes en su trazo que, sin ser capaces de interpretarlo, Pascal y Beatrice se sintieron intimidados por ellos. El aspecto general de toda la construcción era antiquísimo, tan remoto que parecía haber sido obra de alguna civilización extinta hacía milenios. Toda criatura que se desplazase por las proximidades de aquel límite ancestral sentía la imperiosa necesidad de guardar silencio, imbuida del halo sagrado que emanaba de cada losa de aquel monumento que marcaba una frontera tan invisible como real. No había portones que cerraran el vano bajo el arco, porque no hacían falta. Misteriosas oquedades oscuras se abrían en la garita sobre la muralla, desde las que, a buen seguro, la estirpe de los centinelas soteaba el panorama, siempre atenta a cualquier movimiento sospechoso que pudiera suponer una inminente violación de las normas. Pascal fantaseó con la imagen de aquellos guardianes que nadie había logrado ver, seres poderosos preparados para reaccionar ante cualquier desafío. Conforme avanzaba hacia el umbral, se empezó a preguntar si, en efecto, su condición de viajero serviría de salvoconducto para atravesar aquel puesto fronterizo y acceder a la tierra del mal. De lo contrario, ¿qué iba a ocurrir? Las ganas de averiguarlo se habían evaporado para Pascal durante los últimos metros. ¿Estaban a tiempo de retroceder? Empezó a planteárselo. A lo mejor encontraban otra vía para buscar a Michelle. Titubeos. No le motivaba tener que experimentar novedad tras novedad en su piel, y es que cada paso constituía una apuesta a todo o nada en aquellas tierras. Eso quemaba a cualquiera. La vida también es así, convino Beatrice al escuchar la reflexión de Pascal, detenidos ambos muy cerca de la atalaya. En tu mundo hay que arriesgar para ganar, y cuanto mayor es el premio, mayor debe ser la apuesta. Piénsalo. El chico estuvo de acuerdo, pero eso no evitó que volviera a preguntarse, tragando saliva,
¿Qué sucedería si la condición de viajero no era suficiente garantía para los centinelas? Michel le ayudó a reanudar la marcha, casi lo empujó para impedir que el chico tuviera más tiempo de pensar. Aquella última incógnita que torturaba a Pascal no se desveló por fin, ya que la primera alternativa fue tomando forma conforme proseguían su camino. Acompañado de Beatrice, él, que estaba a punto de cerrar los ojos como esperando un estallido, cruzó bajo el arco, muy despacio, anunciándose como viajero a voz en grito mientras temía que en cualquier momento tuviese que enfrentarse a las consecuencias de su precipitada osadía. El silencio y la paz se mantuvieron, no obstante, con la tensión que implica una cuenta atrás. Ningún centinela hizo acto de presencia, aunque Pascal percibió sobre su espalda el escalofrío que provocaban sus miradas recónditas. Estaban siendo observados desde la atalaya. Pero los centinelas se mantuvieron ocultos. Actuaban solo cuando era imprescindible. Pascal y Beatrice caminaban sin volver la vista atrás, por si acaso los sorprendían contemplándolos y eso molestaba a aquellos seres legendarios. «Acabas de dejar de correr tu tiempo límite», avisó el espíritu errante pisando tierra maligna. «Hasta que volvamos a la tierra de la espera, donde lo seguirá haciendo a una velocidad 7 veces mayor que en tu dimensión. No te inquietes. Te queda un plazo generoso para que, cuando volvamos a la tierra de la espera, dispongas de margen suficiente para volver a tu mundo». Aquello garantizaba su retorno a la vida, algo fundamental. Sin embargo, Pascal era consciente de que, al margen de eso, no debía prolongar demasiado su permanencia en aquella dimensión, pues sus amigos no podrían ocultar su ausencia en el mundo de los vivos durante días. Sus padres descubrirían pronto todo el montaje si no daba señales de vida cuanto antes. Aquella locura, por tanto, no había perdido su naturaleza de contrarreloj. «Espero que encontremos pronto a Michel», susurró Pascal. «O se descubrirá todo en mi mundo». Hartos de la incomodidad que todavía generaba la proximidad del umbral, ninguno de los dos se detuvo hasta haberse alejado bastantes pasos de la frontera. Solo entonces se permitieron valorar el paisaje que los rodeaba. El mundo de la oscuridad suponía un grado más de negrura con respecto a las tierras que habían dejado atrás, la zona inerte sembrada de senderos de luz pálida. Pascal y Beatrice se habían apartado de ella para adentrarse en aquella región de tinieblas, de la que procedían todas las criaturas que suponían una amenaza para los muertos que permanecían en el tiempo de la espera. Aquella maniobra era de una audacia inverosímil, pero la urgencia suavizaba el molesto lastre del temor, y así anduvieron durante horas, vigilando los alrededores. Comprobaron con alivio que sus ojos siempre terminaban acostumbrándose a cada grado creciente de oscuridad, por lo que su inicial ceguera en cada nuevo escenario pronto daba paso al descubrimiento de una realidad bidimensional de sombras, a la que el transcurso de las horas permitía dotar incluso de volumen. Porque la negrura, tal como estaban confirmando a través de aquella marcha clandestina, no era sinónimo de vacío. Pascal tradujo para sus adentros aquella última observación. No se enfrentaban a la nada, sino al mal. El mal era algo, por tanto. Algo que, quizá en los confines de aquella inhóspita región, podía tener un rostro, un nombre. No se atrevió a proseguir con sus reflexiones, que, por otro lado, demostraban lo que él siempre había sabido. Pascal era un teórico, no un hombre de acción como Dominique. La condición de viajero había recaído, nada menos, en un tipo de talante meditabundo, que siempre se había conformado con moverse en el resguardado terreno de las ideas. A veces, el destino, si es que existía, parecía reírse de los simples mortales. Pascal procuró atender al camino. De nada servía dar vueltas en la mente de lo que era un hecho. Se concentró en mantener el ritmo que imponía Beatrice. A veces se dejaba llevar por ella, ya que su naturaleza de espíritu errante le permitía avanzar mucho más rápida en aquella dimensión y sortear sin problemas las irregularidades del terreno. Pero Beatrice no aguantaba mucho tirando de él. Un vivo pesa mucho, así que pronto volvían a separarse para caminar al ritmo de Pascal. Se detenían para descansar de vez en cuando, lo que aprovechaba el viajero para comer o beber agua. Hacía tiempo que, a sus espaldas, la noche había absorbido el último rescoldo de los caminos brillantes, más allá de la frontera. La tierra de la espera era ahora un mero recuerdo que languidecía a cada paso, como todo en aquel territorio agonizante que los acogía. Caminaban por una sinuosa senda que se deslizaba a lo largo de la cima de los acantilados imponentes. A sus pies, bordeando los riscos, un océano de oscuridad esponjosa se mecía recordando el nacimiento de las rocas, el comienzo de la pared vertical devorado por la negrura hambrienta. Si uno se atrevía a asomarse y mirar hacia abajo, a miles de metros de profundidad, una vez superado el vértigo sentía el efecto impactante de que aquellas gigantescas moles de piedra se mantuvieran flotando. Bajo la viciada atmósfera,
Pascal apreció la indudable belleza de lo salvaje, de lo peligroso. Oteó aquel paisaje que rezumaba maldad y riesgo en el silencio, profanado a veces por aullidos lejanos. Aquella infinita espesura de oscuridad que delimitaba los acantilados por aquel lado, como si fueran enormes fracturas de iceberg flotando entre petróleo, ofrecía una negrura tan pura y brillante que el aire parecía, por contraste, como iluminado por un resplandor blanquecino. Aquel resplandor no les venía mal. No debían olvidar que en aquel mundo pululaban manadas de carroñeros y otros seres igual de feroces. Se encontraban en el reino del dolor eterno, de la rabia, del odio y del apetito de almas. Crepúsculo terminal. Aquella oscuridad sobre ellos era toda la luz a la que podían aspirar en esas tierras, algo muy inferior a la palidez metálica de luna que despedían los senderos luminosos de la Tierra de la Espera. Y hacía frío, como atestiguaba el vaho que salía por la boca de Pascal y cuya ausencia en los labios de Beatrice recordó al chico que ella no respiraba. Ni la luz ni el calor tenían cabida en aquel territorio sin retorno. El chico, impresionado por todo aquel paisaje, seguía los pasos rápidos de Beatrice, los movimientos certeros de aquellas piernas delgadas y firmes enfundadas en sus vaqueros. El tiempo seguía transcurriendo, un compañero mudo e inflexible. Pascal se detuvo poco después para recuperar el aliento y volver a comer algo. Tenía que recuperar fuerzas, aunque también aprovechó para asomarse una vez más al borde del acantilado. Observó admirado los perfiles cortantes de la roca orientada al mar de negrura. Se agachó y pasó sus dedos por los filos pétreos, sintiendo su tacto agresivo. Con algún leve remordimiento por sus repetidas observaciones al cuerpo de Beatrice, se dedicó a pensar en Michel. ¿Estaría en algún lugar sumergido bajo aquella capa voraz de tinieblas? A lo mejor incluso se encontraba cerca de ellos, su miedo multiplicado por la ignorancia. Aquella situación tenía que suponer para ella un sufrimiento añadido, dado la independencia que ella siempre había manifestado. Tenían que rescatarla cuanto antes. «Mira la roca», le dijo a Beatrice, intentando distraerse y reducir su incertidumbre. «Es como la erosión del mar. La negrura va desgastando la piedra. Qué curioso». La chica había vuelto sobre sus últimos pasos en escasos segundos para acercarse hasta Pascal. Para ella, que solo disponía de la información facilitada por el sabio Polignac, todo aquello también era nuevo, pues los espíritus errantes no se atrevían a entrar en el mundo de la oscuridad eterna. A pesar de su gran velocidad, podían caer en alguna trampa y ser cazados por los servidores de la noche. Todo era letal en aquellas tierras olvidadas. El conde de Polignac le había planteado a Beatrice acompañar a Pascal poco antes de que el chico partiera hacia su destino, a sabiendas de que ella conocía a la perfección los riesgos que tal decisión implicaba. Pero el anciano le había lanzado un argumento de peso. Solo un espíritu errante podía resultar útil en unas circunstancias así, y el viajero, sin duda, tenía pocas posibilidades de éxito. Beatrice lo había asimilado bien antes de contestar al aristócrata, abrumada por la responsabilidad, e imaginó a Michel, una joven casi de su misma edad, que había vivido el tiempo suficiente como para experimentar el amor, arrancada de su realidad antes de poder materializarlo. Eso le resultó dolorosamente familiar, formaba parte de su propia historia. El espíritu errante también había recreado en su mente a Pascal a la hora de responder a Polignac, un vivo condenándose en el empeño por conseguir a Michel, un hermoso gesto que recordaba las tragedias de Shakespeare. Aquella escena resolvió todo en su cabeza. No podía dejarlos a su suerte. Todavía podían disfrutar de tantas cosas. No era justo precipitar el final de una vida joven. Por eso había decidido acompañar al viajero, y porque no quería que él se llevara consigo la idea de que en la Tierra de la Espera los muertos eran egoístas, insolidarios. Nada más equivocado, los difuntos tenían algo que ofrecer, su propia muerte, su propia espera. Todos estaban con él, de hecho. Por desgracia, Pascal estaba conociendo el lado más amargo de la muerte. Si todo iba bien, ya habría tiempo de que descubriese otros aspectos menos deprimentes de aquella etapa neutra que a menudo sucedía a la vida. «Sí», terminó ella dirigiéndose al chico, que aguardaba su respuesta todavía inclinado hacia la superficie oscura del fondo del abismo. «El mal erosiona. Pone a prueba tu resistencia, va minando tu protección. Poco a poco, sin que te des cuenta, te va haciendo suyo, como le ocurre a este acantilado». Pascal se dedicó a pensar en aquellas palabras mientras reanudaban la marcha, captando el tono de advertencia que Beatrice empleaba con toda sutileza. La joven belleza de aquel espíritu errante ocultaba un alma profunda, reflexiva. Eso le gustó a Pascal. Encajaba bien con su propia forma de ser, algo introvertida. «Entonces es una simple cuestión de tiempo, ¿no?», interpretó él con preocupación, procurando seguir las zancadas de la chica,
El mal gana siempre. Beatriz no tardó en defenderse. No estoy de acuerdo. Todo depende del material del que estés hecho. Buena respuesta, se dijo Pascal, animado ante una perspectiva más estimulante necesaria para seguir caminando, el oxígeno de la esperanza. Pronto se separaron de aquella costa que frenaba el derrame de la oscuridad y se adentraron hacia el interior. Allí la montaña se resquebrajaba en múltiples desfiladeros de colosal profundidad, que ellos esquivaban siguiendo siempre la dirección marcada por la piedra sagrada. De vez en cuando, ante cualquier ruido, Beatriz hacía un gesto y ambos se detenían para comprobar si los amenazaba algún peligro agazapado en las sombras. No podían descuidarse, a pesar de que habían elegido el camino más seguro. «Es más fácil por aquí abajo», informó Beatriz en susurros, señalando una estrecha vía que recorría el fondo profundo entre las paredes de roca. «Pero mucho más peligroso, pues es la ruta que utilizan las criaturas del mal. Al menos eso es lo que me dijo Ponignac». Pascal asintió, con la amarga imagen de Michelle siendo arrastrada por aquel corredor incrustado miles de metros más abajo. «Beatriz». Su voz baja decidió que era momento de resolver un interrogante pendiente. «¿Cómo falleciste? Si te molesta hablar de ello, retiro la pregunta y ya está». La aludida se volvió hacia él. Una vez más, Pascal se sintió iluminado por la claridad de sus ojos grandes y transparentes, que tanto resaltaban en medio de aquel paisaje sombrío. Su forma de mirar conservaba tanta vitalidad que lograba camuflar el tono apagado de sus pupilas muertas. «No importa, Pascal», concedió con una sonrisa melancólica. «Fue en un accidente aéreo, al final de un largo viaje. Ya estábamos aterrizando, a punto de reencontrarme con mi familia tras varios meses alejada de ella, pero no pudo ser. La suerte estaba echada. Tantas horas en mi asiento escuchando música sin saber que apuraba los últimos momentos de mi vida». Suspiró como si todavía le costase aceptar aquella parte de su historia personal. El tren de aterrizaje no funcionó. El avión se arrastró por la pista convirtiéndose en una bola de fuego. Todo se redujo a cenizas. Apenas lograron recuperar los restos del fuselaje, así que mis padres no pudieron ni siquiera enterrar mi cuerpo en la tumba familiar. Por eso me convertí en un espíritu errante. A veces coincido en los senderos iluminados con otros pasajeros de aquel último vuelo. Vaya, lo siento. No hay nada que sentir, Pascal. Hay gente que vive muchos años, pero de infelicidad. Yo, al menos, disfruté a tope hasta los 17. Lo único que lamento, confesó tras unos instantes de silencio, es no haber podido ahorrar a mis padres el sufrimiento de mi muerte. Lo tuvieron que pasar fatal. Pascal no quiso imaginar el dolor de aquella pérdida. Eso no estuvo en tu mano, la animó. Y tu recuerdo feliz les habrá ayudado mucho, seguro. Supongo que tienes razón. Los dos siguieron caminando sin hablar. La ventaja de la intensa concentración que requería el moverse en territorio hostil era que la tristeza, o cualquier otro sentimiento, se agotaba enseguida. Distraerse, aunque fuera con recuerdos, era un lujo que no podían permitirse. Pascal procuraba tenerlo en cuenta cuando se veía encandilado por el poderoso atractivo de Beatriz, y es que no podía evitarlo, por mucho que quisiera Michelle. No imaginaba que aquello pudiera pasarle a él, así que tampoco sabía bien cómo resistirse a unos pensamientos bastante incómodos. Le asombraba además que, en aquellas circunstancias, su cabeza pudiera pensar en cosas así. Supuso que la brutal intensidad de aquellas horas estimulaba todos los sentidos con la misma fuerza. Quizá era la llamada imperiosa de la vida, bajo el clima de amenaza, lo que alteraba sus hormonas en la peor situación posible. Un paso sucedía a otro, el tiempo transcurría. Pascal pensó en sus amigos, ahora que ya sabía cómo comunicarse con ellos. ¿No deberíamos ponernos en contacto con Daphne, Dominique y Jules?, preguntó. Estarán inquietos. Todavía no, respondió Beatriz. En cuanto lleguemos a la colmena de Cronos. La primera jornada de viaje casi se había agotado, pues parte de ella se había consumido en la tierra de la espera. Beatriz, consciente de que los vivos necesitaban dormir, obligó a Pascal a detenerse. Mantenerse despierto es vital en los momentos difíciles, aclaró. Cierra los ojos y procura dormir, ahora que puedes hacerlo. Yo velaré tu sueño. Lo cierto era que, gracias a la fatiga, Pascal había acabado por superar los nervios, así que terminó accediendo. Extrajo una pequeña manta de su mochila y, tras buscar un lugar para tumbarse, se acomodó e intentó dormir. Queda mucho camino por delante, le advirtió Beatriz. Procura descansar. De acuerdo, pero si vislumbras algún peligro, avísame rápido, pidió el viajero. Claro. Se restableció el silencio,
y al poco rato solo se escuchaba la respiración acompasada de Pascal, alterada a menudo por sueños tensos que agitaban su cuerpo. Durante varias horas, Beatrice se mantuvo alerta junto a él, vigilante. Pero nada ocurrió, y cuando el chico despertó pudieron reanudar el avance sin problemas. Caminaron durante bastante tiempo, imbuido cada uno de sus propios temores. El paisaje que dejaba intuir la penumbra había ido cambiando conforme ganaban terreno siguiendo una ruta paralela al mar de oscuridad, algo alejados del borde del acantilado. Aunque aquella masa negra seguía más abajo con su silencio y su oleaje gaseoso, contenida por la imponente barrera de roca sobre la que caminaban, el escenario contaba ahora con nuevos ingredientes. El firme irregular y seco se veía salpicado de numerosos matorrales espinosos, tan muertos y venenosos como todo allí. La vegetación solía anunciar la proximidad de ciénagas rezumantes de lodo y líquido burbujeante. Habían invertido más de 6 horas en llegar hasta aquel nuevo punto, desde el enclave en el que Pascal había aprovechado para dormir. Al chico, poco acostumbrado a andar, le habían salido ampollas en los pies. Pero no se quejaba. Lo que habría constituido un grave problema en su mundo se le antojaba ridículo allí. Sus prioridades adquirían un nuevo orden. «Ten mucho cuidado», avisó Beatrice, con palabras enigmáticas, señalando los repugnantes lodazales que iban surgiendo. «Lo peor ahí no son ni la proximidad ni las emanaciones tóxicas. No te acerques». A ella se le había demudado el rostro hacia una palidez más pronunciada, lo que asustó a Pascal. ¿Qué sabía ella? ¿Qué había visto? «Gracias», soltó Pascal con un hilo de voz, subiéndose sus pantalones caídos. En aquel contexto no le pareció esencial mantenerse fiel a la moda, mientras medía sus pasos. Tampoco le importó nada que se le ensuciaran las zapatillas. Había muchas cosas que empezaban a resultarle absurdas. ¿Estaba madurando? Seguro que eso le gustaría a Michelle cuando volvieran a encontrarse. Dejaron de hablar. Comenzaban su intrincado recorrido sorteando charcas, bajo aquella opresiva sensación de amenaza que parecía contaminar la atmósfera de esa región. Flotaban indicios de peligro. Pascal lo percibía en su avance, notaba su caricia escalofriante. Y así avanzaban. A pesar de la obediencia del chico, que no se aproximaba a menos de 2 metros de las ciénagas cuando alguna de ellas se interponía en su camino, llegaron a un tramo de terreno donde la abundancia de aquellos grandes charcos pútridos ofrecía la apariencia de una marisma. «Dios mío», se quejó Pascal. «Esto se está complicando». «Pero hay que seguir». El semblante de Beatrice delataba su preocupación. «Sígueme sin hacer ningún ruido, y pisa justo donde yo pise». «Seguro, no te lo tomes a mal, pero...» Pascal, una vez más, se planteaba la existencia de alguna ruta alternativa, una vía de escape, en definitiva. «¿Quieres recuperar a Michelle?» Beatrice dirigía a él sus pupilas apagadas pero férreas. No hizo falta decir más. El espíritu errante acababa de ofrecer a Pascal la respuesta combinatoria que necesitaba. Ambos iniciaron su cuidadoso avance sin más comentarios, esquivando las zonas fangosas cubiertas de limo verdoso. Aquellas áreas traicioneras, de engañosa solidez, se veían atravesadas por las ondas que provocaban los estallidos de las burbujas fétidas. De vez en cuando les sorprendía la esquelética figura de un árbol seco anclado en aquella tierra estéril y nauseabunda. En el fondo, aquellos restos de plantas tenían sentido. No eran sino cadáveres vegetales. Beatrice se movía como deslizándose, sin emitir el más mínimo chasquido. Incluso había reducido su tradicional velocidad en consideración al viajero. Pascal, que ignoraba el verdadero peligro al que se enfrentaban, no paraba de sudar, calculando cada zancada como un equilibrista sobre las cuerdas y la seguridad de una red. Y es que un paso en falso lo conduciría directamente hacia una de esas ciénagas en permanente ebullición. Prefirió no imaginar lo que ocurriría llegado el caso, qué ser se ocultaría bajo aquellas aguas repulsivas, aguardando presas hasta la eternidad. Pascal, con el corazón encogido, creyó detectar un movimiento sinuoso en una de las infectas charcas y se lo hizo saber a Beatrice con voz trémula. El miedo había tensado sus músculos, volviéndolo más torpe a pesar de su atención. «Sigue, no te pares», susurró Beatrice acelerando el paso. «No te pares y no mires atrás». Qué fácil era decir aquello para un espíritu errante. Cuanto más rápido se movía Beatrice, más complicado resultaba para Pascal seguirla, lo que aumentaba las posibilidades de tropezar. Beatrice, ¿acababa de estremecerse su bello rostro? Casi lo atemorizó más aquello que el ondular amenazante de las aguas turbias. El escalofriante sonido de una salpicadura sonó cerca, detrás de Pascal. ¿Estarían comunicadas todas aquellas ciénagas, permitiendo el avance de alguna criatura maligna? Beatrice, a pesar de su advertencia, se detuvo poco después, indecisa.
Ante ella, dos enormes charcos flanqueaban el camino, dejando un estrecho espacio de tierra firme entre ellos. Aquel paso, ineludible si querían llegar a su destino, no permitía mantener una distancia segura con respecto a las áreas fangosas. Pascal se dio cuenta y sintió un estremecimiento. A su espalda, el chico volvió a oír el espantoso ruido de un cuerpo voluminoso surcando el espeso líquido estancado, acechando mientras resbalaba entre el barro con el repugnante tacto de las serpientes. Había que continuar. Ni siquiera era viable abortar la misión. Demasiado tarde para retroceder. Pascal, una vez más, agradeció en su interior que las circunstancias lo obligaran a seguir, aunque fuese con tanto riesgo. Aún no estaba seguro de poder llevar las riendas de su destino como viajero, y aquel tipo de emboscadas que le tendían los acontecimientos le permitían simular un arrojo que le era completamente ajeno, al menos por el momento. Beatriz, sea lo que hace esos ruidos, está cada vez más cerca, comunicó a la chica con un tono más alto de lo que habría sido recomendable.